todas las clases están en el blog, o van a ser publicadas en el blog a medida que vayamos pasando las clases, ¿no? Para que no pasen tiempo anotando lo que está graficado ahí, ¿no? En la pantalla, ¿no? Y para que pongan un poquito de atención. Hay cosas que sí deben anotar, de pronto hago énfasis de lo que no esté ahí, entonces ahí sí pueden anotar. El resto está todo ahí. Entonces hemos visto la parte de imagenología, que se trata de diagnóstico de patologías o enfermedades a base de imágenes, por eso se llama imagenología, ¿no? No es, a veces nos equivocamos y decimos imagenología, ¿no? Como imaginación, ¿no? Pero es imagenología, ¿no? Dentro de las generalidades, creo que vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto en biofísica, ¿no? ¿Vimos biofísica en segundo año? No, en el pre. Primero. Sí. No tanto, no, pero un poquito, por favor. Bueno, antes de entrar a la parte de rayos X, recordemos de lo que se trata lo que es materia. Esto creo que lo vimos en colegio. Me va a permitirme en directo. Materia es todo aquel que ocupa un lugar en el espacio, que tiene una masa, es susceptible de medición y posee atributos de gravedad y inercia, ¿no? Este es el concepto de materia. Todo lo que vemos nosotros, conocemos, es una materia y por ende va a estar compuesto de algunos elementos. El estado de la materia lo conocen ustedes, ¿no? Estado sólido, líquido o gaseoso, como nos han enseñado, ¿no? Y por qué se forma este tipo de estado, ¿no? Y cómo son y cuáles son, ¿no? Entonces, ¿qué es la radiación? Se define como la forma en que la energía se mueve de un lugar a otro, es decir, que se libera una energía y se va de manera concéntrica, ¿no? Desde el centro hacia la parte periférica. Eso se explica como radiación, ¿no? O también se define por otros autores como una energía o partículas materiales que se propagan a través del espacio, ¿no? Es el concepto de radiación. ¿Y de dónde viene, de dónde se inicia la radiación? De los átomos. Ya hemos visto los átomos, esto lo vimos en biofísica, cuando estamos dibujando el arte en biología. El efecto Compton, eso lo vimos en biofísica. Los átomos, cuando se conectan, se despiertan. Sí. Bueno, entonces, ustedes ya conocen el átomo, es la porción más pequeña de un elemento que puede participar en una reacción química. En cualquier reacción química depende del microciclo, ¿no? Están compuestos por núcleos cargados positivamente, que es lo que vemos aquí en rojo y celeste, que están compuestos por el protón y el neutrón, que son los elementos que constituyen. Y alrededor del núcleo, entonces tenemos en órbita los electrones, ¿no? Toda la naturaleza, como ustedes saben, está compuesta de átomos, depende también del elemento, la composición de diferentes tipos de átomos. Aquí ya lo ven ustedes, el núcleo, los electrones que giran en sus órbitas, depende también del tipo de elemento químico, ya eso lo hemos visto en bioquímica o en el colegio. El núcleo, la carga positiva, el neutrón, el protón. Y las órbitas, ¿no? Cómo va girando, ¿no? Pero depende del elemento químico, es la composición de los electrones y también la carga del núcleo, ¿no? Como ya lo hemos aprendido. Solo para recordar un poquito, ¿no? De lo que estamos viendo. Este es más o menos un esquema de la parte central hasta el núcleo y las órbitas que están hacia la periferia, ¿no? Un esquema que todo axial, ¿no? Los elementos de las órbitas, los electrones, que son las bolitas rojas. Y de aquí se va a formar la radiación, ¿no? Cuando un electrón se desprende, como ustedes ya conocen, y va de una órbita externa a una órbita interna, ¿no? Se provoca la radiación. Entonces, el átomo, los electrones vamos a encontrar hacia la parte periférica, giran alrededor del núcleo, en órbitas más o menos elípticas, formando una especie de nube cargada negativamente. Es un efecto químico. Por lo tanto, la reacción se produce cuando un electrón pasa de un nivel más externo de la órbita, nos estamos refiriendo a uno más interno. ¿Cómo empezó el descubrimiento de la radiación, de los rayos X? Primero hubieron muchos científicos, más que todo físicos, químicos, en cuales estaban practicando con tubos. De pronto el más llamativo fue el tubo de Crookes, que fue descubierto por el químico y físico británico William Crookes. Entonces,
mientras estudiaba los rayos catódicos del tubo de Crookes, entonces comenzó a hacer descargas de alto voltaje y posteriormente comenzó a descubrir que había una sustancia que estaban conformadas por platino cianuro de bario que comenzaban a resplandecer y comenzaban a impregnar imágenes, ¿no?, en los tubos, ¿no? Y posteriormente esto fue avanzando, fue evolucionando el tubo y posteriormente ya se fue aplicando a la parte más que todo del cuerpo humano, ¿no? Entonces la radiación, los rayos X se definen como radiación electromagnética penetrante de una longitud de onda menor a la luz visible, es decir, que es muy rápida, que no se la puede ver, producida mediante el bombardeo de un blanco, generalmente de wolframio. Este es el material que se puede bombardear, o también se utiliza el cobre para provocar la radiación, ¿no?, con electrones a alta velocidad. Esto es un efecto más que todo químico, ¿no? Entonces, Roentgen, que fue el descubridor de rayos X, Wilhelm Conrad Roentgen, puso este tipo de rayos invisibles. Primero se lo denominó con el nombre de él, se llamaban rayos Roentgen, porque aquí está al revés, ¿no?, rayos Roentgen, y posteriormente, como vieron que la radiación no se ve, qué sé yo, no se siente, no se huele, entonces le llamaron rayos X, ¿no? Y hasta la actualidad se utiliza ese término como rayos X, que antes se llamaba rayos Roentgen. Si es que alguien ha entrado a un departamento de imágenes, de pronto a tomarse una rayos X, o de pronto llevó un paciente a esa área, a un fracturado, un politrauma, etcétera, etcétera, o a una persona, un paciente con enfermedad respiratoria, ustedes ven que en el momento que entran al área, ya sea una clínica o un hospital, ustedes van a ver en la puerta de la entrada estas imágenes de aquí, ¿no? Estos son logotipos que se ponen como alerta a que detrás de esa puerta, o en esa habitación, o en ese departamento existe radiación, ¿no?, porque la radiación es dañina, ¿no? Entonces es como una advertencia. Igualmente, puede ser una sala de rayos X, ¿no? Igualmente acá abajo hay un letrero con fondo llamativo amarillo y letras negras, en el cual indica que si la paciente está embarazada tiene que comunicárselo, porque la radiación que se emite dentro, más que todo radiación para el diagnóstico médico, es perjudicial para el embrión y el feto, ¿no?, depende de las semanas en que esté, ¿no? Entonces van a encontrar ustedes este tipo de logotipos, ¿no?, que dice peligro, una imagen con 3 aspas sobre un fondo amarillo, peligro rayos X, ¿no? O también pueden encontrar de esta manera, acá en la figura de abajo, con fondo amarillo y las aspas rojas o naranjas, se lo encuentra más que todo en materiales radioactivos, ¿no?, en empresas nucleares. ¿Cómo se van a producir los rayos X? Cuando se bombardea un material con electrones a alta velocidad. ¿Quién va a arrojar los electrones? Un elemento químico, ¿no?, en este caso un filamento, ¿no? Cuando se va a producir la radiación se va a perder el 99% en forma de calor, y el 1% solo es el que va a ser emitido por el tubo para el diagnóstico médico, es decir, para la utilización, para realizar rayos X, tomografía, etc., ¿no? Un equipo de rayos X va a constar por lo general de 3 tipos de elementos, ¿no?, el tubo de rayos X, la consola de control y la sección de alta tensión o generador. El tubo de rayos X, donde se va a producir la radiación que va a ser utilizada para el diagnóstico médico. La consola de control, más que todo, de pronto es como un teclado donde se va a manipular el kilovoltaje y el miliamperaje, depende de la región que se va a explorar. Y la sección de alta tensión generador es donde la corriente eléctrica externa va a llegar al hospital o a la clínica. Entonces este tipo de generador va a hacer que la energía que ingresa desde el exterior hacia el departamento, hacia el equipo, sea la indicada, ¿no? Tubo de rayos X, consola de control y sección de alta tensión o generador, ¿no? Aquí tenemos un área de rayos X. Bueno, como ven ustedes, aquí la mesa de exploración, para el que no ha visitado un área de rayos X. Acá se pone la cabeza del paciente, aquí los pies. Aquí tengo una bandeja donde va a entrar una carpeta, digamos así, una carpeta plástica que se llama chasis, eso lo vamos a ver en la próxima clase, donde se va a introducir
introducir una película, si es que es una película manual o donde se va a introducir el chasis, que es parecido a un CD o a un pendrive gigante, pero que no necesita película, ya es algo digitalizado, ¿no? ¿Dónde está el tubo de rayos X? Está en la parte superior acá, ¿no? Aquí adentro, aquí adentro, en esta envoltura o esta coraza metálica que está recubierta de plomo, va a estar el tubo de rayos X. Entonces, lo vemos más de cerca. Esta es como una caja metálica de plomo y el tubo de rayos X se va a encontrar en el interior, ¿no? ¿Por qué está cubierto de plomo? Porque el plomo impide que la radiación se escape. Entonces vamos a ver la carcasa protectora, la envoltura de cristal de vidrio al vacío, que es propiamente como una botella de vidrio, ¿no? Y ahí se fabrica o se inicia la radiación, ¿no? El tubo va a presentar una ventana que mide aproximadamente 5 centímetros, a través de la cual se emite el haz útil de rayos X. Entonces, el tubo lo vamos a tener aquí en esta caja, ya todo es computarizado, ¿no? En esta caja. Entonces solo va a haber una abertura en la parte inferior. Ya esta abertura nosotros la colimamos o bien aumentamos el diámetro de la ventana o si lo disminuimos. Depende de la región donde nosotros vamos a querer tomar la raíz, ¿no? Entonces, si el paciente lo tenemos aquí en decúbito dorsal y vamos a tomar un tórax en AP, porque se puede tomar en AP, en PA, en lateral, etc. Con el paciente acostado o también se puede hacer con el paciente de pie, eso lo vamos a ver después. La radiación va a venir de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás del paciente. O sea, el paciente está acostado aquí, nosotros ponemos aquí el chasis con la película y viene la radiación que se emite en el tubo de rayos X, sale por una ventanilla que está abierta, entonces va a atravesar el cuerpo del paciente y posteriormente se va a impregnar en la película y lo grafica, es como la sombra que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, la radiación no se va a poder escapar alrededor, porque aquí tengo la coraza blindada de plomo, solo se va a escapar donde nosotros queremos que se escape, ¿no? Por la ventanilla o la rejilla que se encuentra aquí, ¿no? Hace el paciente. Entonces, un tubo de rayos X es una ampolla de vidrio vacío. Es como una botella, más o menos de este tamaño, de vidrio. O digamos que es como un foco, como una... Ya no viene nada. ¿Cómo se llama esto? Fluorescente. Una fluorescente, ya es como una fluorescente transparente que tiene dos extremos. ¿Ya? Entonces, estos dos extremos van a contar con algunos electrodos, ¿no? El cátodo, que es un electrodo negativo, y el ánodo, que es un electrodo positivo. En un extremo tengo el cátodo y en otro extremo tengo el ánodo, ¿no? Entonces tenemos ahí la ampolla de vidrio, ¿no? El tubo, ¿no? Lo tenemos que comparar con un foco, ¿no? El filamento del cátodo es un alambre compuesto de tungsteno que emite electrones cuando se calienta y se pone incandescente. ¿Qué quiere decir eso? Que el filamento es más o menos como una espiral, como una resistencia. Cuando nosotros compramos, vemos un foco de esa bombilla de foco, bueno, así no es. Pueden ser las blancas, las amarillas, y está transparente. Ahorita ya no vienen pintadas de blanco opaco, sino que es transparente. Ustedes van a ver ahí como un alambrecito, ¿ya? Sí. Como una resistencia.